Dios te bendiga. Somos los pastores Ignacio de la Cruz y Flor Ángel Sedano de la Iglesia Acción Misionera en Santiago, República Dominicana, y te damos la bienvenida a este nuestro canal de YouTube, donde estaremos ofreciendo contenido que estamos completamente convencidos que será de edificación para tu vida. Sabemos que Dios tiene un propósito para tu vida y deseamos poder ayudarte en ese trayecto. Con el tiempo, Dios nos ha revelado su plan de salvación para con la ciudad de Santiago de los Caballeros y queremos que tú te involucres siendo parte de este plan para ganar vidas para Él. La Iglesia Acción Misionera es una comunidad de puertas abiertas y hay un lugar para ti, no importa cuál sea tu raza, condición social, el color de tu piel o la nacionalidad. Hay un espacio para ti donde serás bienvenido y Dios va a bendecir y edificar tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar me gusta y compartir el contenido. De esta manera muchos podrán ser bendecidos, edificados y sanados. Te damos la bienvenida formal a esta gran familia y esta iglesia virtual que es Acción Misionera. Que Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra. Una vez más, diga conmigo, renueva tu mente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Voy a ser breve esta noche, básicamente porque todos los domingos soy breve. Todo el mundo dice, bueno, entonces nos vamos tarde otra vez, sí. No se preocupe, voy a ser breve. Dice la escritura en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Esta es una palabra que me impacta. Dice el hermano apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Padre, háblanos. En verdad es una gran ocasión. Tu pueblo está aquí, tú estás aquí y tu palabra está aquí. Así que, por favor, te pedimos que nos edifiques y nos desafíes y nos inspires y nos quebrantes y hagas lo que quieras hacer. No queremos ser igual. Queremos ser como tú. Necesitamos ser renovados, así que renuévanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Todos nosotros tenemos un desafío a partir de un problema que tenemos. Nacimos en este planeta, en este mundo. Y en este mundo, desde que llegamos, las estructuras de este mundo, la familia, la comunidad, los medios de comunicación para nosotros en esta época, comenzaron a poner en nosotros un grupo de conceptos, ideas, formas de pensar que, por desgracia, por estar alejada la humanidad de Dios, todo ese grupo de conceptos que se nos fueron transmitiendo fueron conceptos que o nos alejaban más o nos mantenían suficientemente lejos de Dios y de ser las personas que Dios quiere que seamos. Todo eso comienza con una manera de pensar. Alguien hace mucho tiempo dijo: cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Es posible que puedas cambiar tu manera de pensar y que cambie tu manera de vivir, pero el que tu manera de vivir cambie no significa que tu manera de vivir le agrada a Dios solo porque cambió. Hay personas que apuestan a cambiar
cuando se dan cuenta que están haciendo algo o viviendo en una manera que no les conviene y hacen ajustes para cambiar, pero probablemente esos ajustes se vuelven buenos aparentemente para tu beneficio y para tus sentimientos, pero no llegan a colocarte en la voluntad de Dios. Hay personas que pueden esforzarse en decir, debo dejar de fumar. Y se esfuerzan y dejan de fumar y eso te ayuda y es para tu salud. Pero no significa que porque dejaste de fumar ya agradas a Dios. Hay personas que dicen, debo dejar de tomar porque el alcohol está matando mi salud y además soy una muy mala persona para con mi familia y para con todos cuando me embriago. Y dejan de tomar y fue bueno que lo hicieras, pero todavía eso no es suficiente para colocarte dentro de la voluntad de Dios. Hay personas que piensan que porque hacen ajustes y dicen, tengo que mejorar, tengo que tener algo de crecimiento personal. Se esfuerzan en tener crecimiento personal, pero todavía crecimiento personal no es sinónimo de que agradas a Dios. Entonces tienes conmigo justamente en este punto un problema. No tenemos tú y yo un problema en lo personal, sino que tú y yo tenemos un problema en relación con Dios. Porque nuestros propios ajustes se vuelven insuficientes para fines de agradar a Dios. Hay gente que piensa en buscar a Dios cuando se vuelve una mejor persona y Dios dice, incluso cuando te vuelvas una mejor persona, con eso no me encontraste todavía. Si hiciste ajustes en tu vida y dejaste de decir palabras obscenas, es muy bueno, eso te hace de alguna manera mejor ser humano, pero todavía no estás dentro de la voluntad de Dios. Hay gente que dice, a partir de aquí, parte de lo que gano lo voy a donar, sea que lo diezmes para una iglesia, lo des para caridad y beneficios. Te felicito, es genial. Todavía no estás dentro de la voluntad de Dios por haber hecho eso. La escritura habla acerca de un hombre llamado Cornelio. Hacía limosnas y hacía oraciones. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Tuvo que mandar al apóstol Pedro para que le predicara, porque si se quedaba con limosnas, ofrendas y oraciones, se iba a perder como quiera. Porque cosas buenas no son suficientes para entrar a un individuo en la voluntad de Dios. La escritura entonces nos dice, quiero desafiarte a que hagas algo. Como tienes este problema de que naciste en este planeta y en el entorno donde te has criado te han dado un conjunto de formas de pensar, que te han dado un conjunto de conductas que te alejan de Dios, tienes que detenerte y decir, Señor, la manera en que pienso me hace actuar en una manera que me mantiene lejos de ti, en una forma que me mantiene lejos de tu agrado. Yo necesito cambiar. Te voy a explicar lo que sucede. Naces aquí. Y en la medida que vas creciendo, cuando llegas al preescolar, a la etapa de la escuela inicial, estás en el cuido, hay un niño que te muerde y de inmediato tus padres te dicen, la próxima vez que te muerdan, muérdelo tú. Y cuando estás en tercero de primaria o segundo de primaria y hay un niño que te golpea, tus padres te dicen, si vuelve dado aquí, te doy yo encima del golpe que te dieron. Y con eso aparentemente te están enseñando a aprender a defenderte, pero también te están enseñando a tomar venganza. Luego ya no eres un niño que muerdes al que te mordió, sino que eres un joven que se siente molesto porque aquel te tumbó la mochila, y entonces luego no entendemos la conducta del joven que le dio con una silla al que le tumbó la mochila. Y decimos, ese muchacho no ve esa violencia y esa agresividad en la casa. No, tiene toda la razón. Solo que desde pequeño le enseñamos a pensar de manera vengativa. ¿Alguien está entendiéndome? Desde muy temprano en nuestras vidas nos dan un conjunto de conductas. No tienen que decirnos, esto es exactamente lo que tienes que hacer. Nos dan un estándar, nos dicen más o menos cómo es que debemos manejarnos y así lo hacemos. Y eso forma parte de una manera de pensar. Te montas en un vehículo o llegas a la oficina, llegas al lugar de trabajo, abres tu negocio, recibes a tus clientes o vas a un lugar donde hay proveedores para ti, en donde compras cosas, lo que sea.
y escuchas historias de gente que de alguna manera te intenta decir que esa manera de pensar es la que tienes que asumir en la vida para actuar así cuando te toque. Y te programan y me programan y nosotros programamos a otros para que vivamos todos juntos una vida alejada de la vida de Dios. Recuerdo siempre a un joven que me trajeron, uno de los chicos de la iglesia, me trae a este joven a una forma de intervención porque había tenido una conducta un tanto agresiva. Yo me siento con él y le pregunto qué fue lo que pasó. Y él me dice, no, que le di un batazo en una costilla a un muchacho. Entonces yo dije, fue solo eso. Yo pensaba que estaba pasando algo realmente grave. Entonces él me explica y me dice, sí, tuve que hacerlo. O sea, él se vio convocado por la soberana necesidad. Tuve que darle un batazo en la costilla. Y yo le pregunto, ¿alguna lesión? Dice, sí, se le rompieron 2 costillas. ¿Es en serio? Cuando me dice eso, yo, como todo buen psicólogo, trato de quedarme sin capacidad de asombro, aunque en mi mente yo estaba diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Y él me dijo, era lo que yo tenía que hacer. O sea, escúchame, convocado por el deber. Era lo que yo tenía que hacer. Entonces yo le digo, ¿cómo es que eso era lo que tenías que hacer? Y él me explica y me dice, sí, mire, pastor, lo que pasa es que usted no creció donde yo crecí. Entonces él me dice, donde yo crecí hay un asunto. La gente tiene rangos. En donde yo vivo, la gente tiene rangos. El muchacho al que yo le rompí las 2 costillas, él no tiene más rango que yo. Yo sé que hay algunos de ustedes que entienden perfectamente lo que estoy diciendo, pero habrá otro que está diciendo, ¿son militares? ¿Por qué tienen rangos? No, es una forma de hablar para tratar de explicarme que hay personas que le deben respeto a otras. Entonces él dice, ese individuo al que le rompí las 2 costillas, yo no soy que lo tengo que respetar a él me tiene que respetar a mí. Entonces él dijo que yo le tenía miedo. Oye, ¿cuál fue la gran razón? Él estaba diciéndole a algunas personas que yo le tenía miedo. Y él no tiene más rango que yo ahí. Así que para que él entendiera que él no tiene rango para hablar eso de mí, yo le di un batazo y le rompí 2 costillas. ¿No te estás dando cuenta? Hay uno de ustedes que dice, sí, pastor, pero ese está mal. Sí, porque te he puesto el ejemplo extremo. Solo que para él, esta forma de reaccionar responde en esencia a una manera de pensar que le pusieron para hacerle entender que estas son las cosas que él debe hacer ante ciertas circunstancias. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? A muchos de nosotros no nos dijeron dale un batazo y rómpele 2 costillas. Pero nos dijeron, no, para tú gozar la vida tienes que beber. Para tú pasarla bien tienes que burlarte de otros. Para tú, a lo mejor, escúchame, a lo mejor no te lo dijeron como un concepto, simplemente te lo modelaron de esa manera y aprendimos a vivir de esa forma porque adquirimos con el paso del tiempo una forma de pensar. Fíjate en esto. Nosotros, muchos pensábamos que ser cristiano iba a ser un asunto absolutamente imposible porque había que dejar de ir a fiestas. ¿Se da cuenta? Hay algunos de ustedes que decían, yo no me quería convertir porque a mí me gusta mucho bailar. Piénselo. Hay algunos que probablemente dijeron o dicen, yo no puedo convertirme porque a mí me gusta mucho una bebida. Hay gente que está diciendo, pastor, ¿qué pasó? Hay personas que dicen, a mí me gusta mucho la calle. Yo no me puedo convertir. Hay gente que dice, yo no me puedo convertir porque yo tengo una novia que no es cristiana. Yo tengo un novio que no es cristiano. Hay gente que dice, no me puedo convertir porque es que en mi casa yo no puedo ser cristiano porque es que... ¿Sabe a qué responde eso?
a una manera de pensar que te ha transmitido este planeta, el sistema de este mundo. Hay un momento en que Dios está buscándote y piensas aproximarte a Dios. ¿Y sabes qué? Inmediatamente que Dios comienza a transmitirte su forma de pensar, tienes dificultades. Necesito que entiendas. Ahora es donde voy a tratar de comenzar a explicarte. Cuando Dios comienza, cuando tú te acercas a Dios y Dios te comienza a decir cuáles son las cosas por las que debes vivir y cuáles son los conceptos que sí valen la pena, tu forma de pensar y la mía que nos ha transmitido este mundo choca con la manera de pensar de Dios, y a nosotros se nos hace difícil asimilar la vida de Dios, porque la vida de Dios se asimila asumiendo la manera de pensar de Dios. Así, hay un momento determinado en que yo tomo una determinación y digo, yo no le hablo a fulano. ¿Por qué? Porque no. Jesús, tratando de enseñarnos, pastora, la manera en que el Padre se mueve, si es que usted y yo queremos ser hijos del Padre, Él dijo, no sean como los que no conocen a Dios, que solamente saludan a los que lo saludan. Oh, por Dios, aquí hay gente que solamente saluda a los que lo saludan. A veces tenemos esta manera de ser. Yo no le hablo porque él no me habla y él no es mejor que yo. ¿Sabes a qué sabe eso? A sistema de pensamiento de este mundo. Yo mejor no le hablo. ¿Sabes por qué? Porque él no es mejor que yo. Ella no es mejor que yo. ¿Sabes a qué suena eso? A sistema de pensamiento de este mundo. Muchos de nosotros básicamente estamos tan llenos de la manera de pensar de este mundo que se nos hace completamente común que cuando una persona no me cae bien, yo le dejo de hablar porque, mira, para yo mejor, yo te pregunto, ¿es esa la manera en que el Padre piensa o es una manera que tú traes de pensar de tu familia, de tus amigos, del mundo, de donde lo sacas? Porque muchos de nosotros tenemos este problema. Simplemente vivimos a partir de lo que siempre hemos vivido y entendemos la cosa como es que siempre lo hemos hecho así porque así es que yo soy. ¿Y quién te dijo a ti que siendo así vas a ir al cielo? El problema que tenemos es que nosotros pensamos que es simplemente un repertorio de conductas que yo traigo, como que es que Dios tiene que conformarse con que ya yo le recibí en mi corazón, que no pretenda cambiar las cosas de mí que no quiero que cambien. Y Dios te dice, así no vamos para parte, mi miedo. Cuando Dios llega a tu vida y a la mía, Él tiene que transformar todas las cosas que no se corresponden con lo que Él quiere, porque primero no podremos ser bendecidos como nosotros queremos y Él desea bendecirnos, pero lo otro es que no podremos ser el instrumento que nosotros necesitamos y Él anhela hacer de nosotros. ¿Por qué? Porque escúchame, el profeta Jeremías dijo en el libro de Jeremías, creo que en el capítulo 18, la mano de Jehová vino sobre mí, me dijo, levántate y vete a la casa del alfarero, allí te dejaré oír mis palabras. Yo me imagino que Jeremías podría haber dicho, pero si me vas a hablar, ¿por qué me tienes que llevar a la casa del alfarero? Dime lo que me tengas que decir aquí. El problema es que cuando Dios quiere darte una enseñanza, Él te lleva a los escenarios que Él quiere, no a los que tú quieres. Cuando Dios quiere dejar algo que se establezca en tu vida como una forma de pensar, Dios te lleva a los escenarios que Él quiere, no es a los que tú eliges. A mí me gustaría que Dios me enseñara todo lo que me tiene que enseñar cuando yo me siento a leer mi Biblia y a estudiar la palabra. Pero Dios dice, hay mucho que te voy a enseñar en ese proceso, pero a veces te voy a hacer pasar por escenarios en la vida donde tú vas a sentir dolor, frustración, tristeza, amargura, vas a ser golpeado por la depresión, vas a ser traicionado, decepcionado, y ahí te haré oír mis palabras. Yo preferiría que simplemente Él me diga, oh mira, te puede pasar esto y esto y esto, y cuando eso suceda, estate preparado y tomar nota. Espera, Jehová, estoy tomando notas acerca de que eso puede suceder. Pero Dios me dice, te tengo una cosita. Hay ocasiones en que te voy a poner a una persona que te insulte y te hable mal y que te sientas ofendido para que te des cuenta que quiero que dejes tu orgullo de lado. Que tienes que aprender a amar a la gente como yo te amo, que cuando me traicionas y me golpeas con tu conducta, aún así sigo amándote. Te voy a poner a gente que te traicione, te golpee y te decepcione con su conducta para que todavía por encima de eso le sigas amando.
Dios no siempre se sienta con nosotros a darnos lo que Él quiere que aprendamos en un devocional. Hay ocasiones en que Dios te lleva a la escuela de la adversidad para enseñarte las lecciones más significativas de la vida. Te lleva por los momentos más difíciles y dolorosos para que aprendas las lecciones más relevantes de tu vida. Pero cuando esas cosas suceden, lo que Dios espera es que usted y yo hagamos un cambio de inventario de pensamientos. Y todo lo que hemos traído como forma de pensar de la vida que no le agradaba a Dios, tenemos que colocarnos en un punto de decir, todo esto que yo he vivido, toda esta manera de pensar que he tenido, vino del mundo. ¿Quiénes de ustedes recibieron al Señor en su corazón un día? Levanten la mano. Tengo los ojos cerrados, así que no se preocupen, no es para el llamado. Todos ustedes que levantaron la mano, quiere decir que si fue que un día vinieron al camino del Señor, quiere decir que antes de eso tenían una manera de vivir y de pensar que no había sido puesta por Dios en su corazón, había sido colocada por el sistema de este mundo. Y con todo el respeto de nuestra hermana Elizabeth, Silverio, el sistema adámico nos coloca básicamente en una manera de pensamiento que nos hace creer que la manera en que vivimos es la correcta. ¿Cuántas personas hay que simplemente piensan que como yo hago las cosas están bien y así es que yo soy? ¿No te has encontrado con personas que de repente dicen, bueno, yo lo siento, pero así es que yo soy, a mí nadie me va a cambiar? ¿Te has encontrado con gente que es así? No, nunca. Ten cuidado, no vaya a ser que seas tú. Básicamente hay personas que se sienten, eso se llama soberbia. Para muchos de nosotros soberbia es que la gente se molesta. No, eso no es soberbia, eso es ira. Soberbia es cuando la gente asume que no necesita aceptar la opinión de nadie porque ellos son los únicos que tienen la razón y lo hacen bien. Eso es soberbia. Es creerse más grande que todos los demás por cuanto has tenido algunos logros. Hay gente que piensa que porque en la vida han tenido algunos triunfos, dicen, yo lo hago así porque eso es lo que a mí me ha funcionado en la vida. Sí, quizás te funcionó, pero tú tienes que tratar de determinar por qué vas a vivir. Si por las cosas que a ti te parecen que son las que te funcionan o las que Dios dice que son las que te funcionan. Es cierto, tú puedes conseguir que te asciendan en el trabajo porque hablaste mal del tipo que era tu jefe y el supervisor lo canceló y luego tú estuviste en la posición. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que como esa fue la manera en que tú llegaste, lo que siembras cosechas. Prepárate, que dentro de un tiempecito hay una persona que se aprendió la estrategia y va a hablar de ti para que igualito que como tú hiciste que se fuera ese que era tu jefe, te vayas tú. ¿No lo entiendes? Es tan sencillo como esto. Hay una ley en la Biblia, en Gálatas capítulo 6, que dice, lo que siembras, cosechas. ¿Estás entendiendo? Jesús nos dejó saber que esta es la manera en que termina resultando, pero a muchos de nosotros nos parece que a veces sabemos más que Dios y Dios nos da un consejo y nosotros decimos, eso es lo que tú dices, Dios. Sin embargo, yo os digo, y nos creemos como si fuéramos Cristo frente a los escribas. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Jesús dijo, pero yo os digo. Y entonces cuando decía eso, él no decía, no ojo por ojo, no, es cabeza por cabeza. No. Jesús tenía una manera de pensar que nos dio la perspectiva de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué usted y yo necesitamos? Cuando Jesús nos decía, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo amen a sus enemigos? Yo imagino todas las personas que estaban oyendo a Jesús en ese momento, que estaban diciendo, este está loco. A los enemigos no se les ama, se les aborrece, se les odia. Jesús dijo, ámenlos. Escúchame. Él dijo, bendigan a vuestros enemigos. Es más, la puso más difícil. Estábamos acostumbrados a que el que nos golpeaba, lo golpeábamos nosotros. ¿Sabes lo que hicieron los judíos? Fueron expertos en tratar de excusarse. Y dijeron, oh, sí, eso es con mi prójimo. Pero no todo el mundo es mi prójimo. A los que no son mi prójimo yo le doy. Es cierto. ¿Sabía usted que por eso fue
que Jesús dio la parábola del buen samaritano? Por eso fue que Jesús la dio. Porque Jesús recibió a una persona que le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo a la persona, el mandamiento más importante es amar al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo también está ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la persona le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque lo tengo que amar como a mí mismo, pero ¿quién es? Entonces Jesús, en lugar de decir, oh mira, todos esos son tu prójimo, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, el otro yo. Y en el camino fue asaltado por ladrones, quienes le golpearon y le despojaron e hiriéndole, le dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote por aquel camino y lo vio tendido y estaba ensangrentado el tipo, pero el sacerdote mirándolo pasó de largo. Y luego pasó un levita y viéndolo pasó de largo. Pero luego vino un samaritano, quien al verle se detuvo y acercándose fue movido a misericordia. Tomó vino y aceite y curó sus heridas y luego lo subió en la cabalgadura y lo llevó a un lugar donde lo cuidaron. Y extrañamente a nosotros nos dio la parábola tan rápido que no nos dimos cuenta que él dijo, otro día al partir, quiere decir que ¿qué? Se quedó con el individuo cuidándolo. Pero en un momento que tenía que seguir su agenda, al partir le dijo al mesonero, cuídamele. En otras palabras, es mío. Y todo lo que gastes de más en él, yo te lo pagaré. Y luego Jesús preguntó, ¿quién es el prójimo del que estaba tendido en el camino? No les quedó de otra que decir el que usó misericordia del individuo. Pero antes de ese momento, todo el mundo se excusaba con decir, era samaritano. ¿Ustedes saben qué fue lo que Jesús hizo? Jesús hizo que el que ayudara al hombre en el camino fuera el samaritano. Porque si Jesús hubiera dicho que fue un judío que ayudó a un samaritano, hubiéramos dicho, los judíos, hubiéramos dicho, es que los judíos somos espléndidos. Ayudamos a un tipo que ni siquiera es nuestro prójimo. Pero Jesús lo puso al revés. Porque el que estaba tendido en el camino era judío. El que ayudó fue samaritano. Por eso se llama la historia el buen samaritano, pastora. Hay ocasiones en que si somos nosotros los que estamos sufriendo, esperamos que la gente venga y nos auxilie. Y fue bueno si hiciste eso cuando me estabas ayudando a mí. Porque me convenía. ¿A usted no le ha sucedido que hay una persona que le pide un consejo y usted es buenísimo para aconsejar a esa persona en esa situación porque no se trata de usted? Pero cuando usted está pasando exactamente por la misma situación no sabe exactamente qué hacer. ¿Sabe cómo se llama? La psicología le puso un nombre. Empatía. ¿Qué tal si te pones en los zapatos del otro? Escúcheme. En este planeta y el sistema de este mundo nos dieron una forma de pensar que nos aleja de la manera de pensar de Dios. Jesús, tratando de ayudarnos, nos dijo, ¿saben qué necesitan? Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, piensa en la manera en que tú y yo pensamos. Piensa en la manera que tú piensas, no puedes pensar en la que yo. Pero detente para pensar qué cosas hay en tu forma de vivir que representan maneras de actuar que tú vienes trayendo desde hace rato. Pero que no fueron Dios que te las dio. Cosas por las que tú decides, maneras en que hablas. A mí me sorprende que hay ocasiones en que en la casa, porque es con mi hermana, me doy la libertad de decirle 2 o 3 cosas y entró por el piso mojado. Lo que yo
te pregunto y me pregunto, ¿sabes? Nos damos la libertad. Es mi hijo, así que le digo 2 o 3 cosas descompuestas. Porque yo estaba acostumbrado a decir, ay Dios mío, no me entiendes. Es que con tu hermana tú estabas acostumbrada a hablarte con ella de una manera. Con tu hermano ustedes se daban golpes y galletas y se insultaban y muchísimas cosas. Mira, buena, pero eso era cultura de hermanas. Y nosotros pensamos que cuando venimos a Dios, Dios no se mete en eso. El problema es que Dios sí se mete en eso. El problema es que la manera en que tú y yo tenemos que modelar que realmente vivimos en Dios es las primeras personas que se tienen que dar cuenta son las que están ahí en el entorno. Dios te cambió, dejaste de decirle mala palabra a tu hermano cuando se mete por el piso mojado. Ahí es donde se nota, porque a mí tú no vas a decir, ay no, pastor, pase. No, pero si tú estás trapeando, eso no es nada, pastor, venga. Que tu hermano lo haga para decirte, mira, buen. Y entonces ahí sí reaccionamos. ¿Dónde se nota que realmente Dios está transformando nuestras vidas? Es con la gente que queda más cerca de nosotros, vamos a darnos cuenta, pero nosotros preferimos pensar que esa gente, no, esa gente me conoce. Otra vez se lo digo a mi hermano, tú me conoces, no entre. Eso quiere decir que nada en nosotros ha cambiado. Simple y sencillamente estamos dispuestos a seguir siendo lo que hemos sido para ellos. Pero no tenemos una conducta que indique que realmente cambiamos. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Tu conducta cambia en manera absoluta cuando tu pensamiento cambia en forma absoluta. Si sigues pensando en la misma manera, al fin y al cabo, tarde o temprano vas a volver a actuar de la misma manera. Cambia la manera en que piensas. Tienes que venir delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito cambiar la manera de pensar. Este mundo tiene un sistema de pensamiento que dice, si te quieres hacer de dinero, lo que tienes que hacer es tal cosa. Y nos da muchísimos formatos de pensamiento según el estilo de vida que este mundo entiende que eso es lo que vale la pena. La palabra de Dios te dice, no, tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Pero por cuál? Aquí es donde el libro de Romanos entra. Os ruego por las misericordias de Dios. Es como si fuera que Dios dice, ay, pero por el amor de Dios, hijo, preséntate todos los días en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes por qué habla de presentarte como un sacrificio vivo? El asunto es este. Está haciendo referencia a los sacrificios que había en el Antiguo Testamento, donde mataban un animal y lo ponían en el altar. El animal muerto no podía retirarse del altar. Tú y yo no nos presentamos como un animal muerto. Dice la Escritura que te presentes como un sacrificio vivo. Cuando el animal estaba muerto no tenía maneras de elegir quitarse. Pero si eres un sacrificio vivo, tú decides quedarte en el altar. Así que si es que ya morí, no hay problema porque no hay manera de que me levante. Lo que Dios está diciendo, el asunto es que sigues viva. Y para quedarte en el altar como un sacrificio, tienes que doblegar tu voluntad. Muchos de nosotros no entendemos que lo que necesitamos es presentarnos todos los días delante de Dios como un sacrificio, no muerto, vivo, en donde hay una señora, le tira los ramos de la mata de limón del lado suyo y usted dice, doña Estela, para que mande a Vitico a recoger los ramos que usted sabe, bueno, que usted lo cortó, y doña Estela dice, usted quiere quedarse con los limones y no quiere los ramos. Pero verdad que la gente, y entonces se va y le tranca la puerta. Y usted le dice a Estela, le voy a decir solamente una vez, porque yo me conozco. Mande a Vitico. Entonces después se arma un asunto ahí. Piensa cuántas veces nosotros seguimos actuando según lo que hemos sido. Yo le voy a decir a usted otra cosa, piensen. Yo sí le digo su verdad en su cara porque parece que es la verdad. Sí, parece que. Entonces le dice, yo sí digo su verdad en su cara. Y tenemos esta forma de pensar, de actuar y de ver la vida. Simplemente lo hacemos así, piénselo. Y Dios dice, no, eso no se parece a mí. Entonces nosotros tenemos que venir a decirle al Señor, Señor, cambia mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que siempre hemos sido. Así éramos en Villajuana,
Así éramos en Cienfuegos, para allá atrás, para los solares. Después ya le cambiaron el nombre a la Cacata. Ya no, ya venimos, nos mudamos más para acá y seguimos siendo la misma gente. Porque no era porque vivíamos en los solares. Es por una manera de pensar que está lejos de Dios. Piensa en lo que te digo. Entonces le decimos al pana del trabajo: monstruo, bien, te quedaste con los hierros míos, no hay problema, quédate con esos hierros. Tú sabes lo que le pasó al último que se quedó con los hierros míos, ¿verdad? Esos son los últimos que te va a robar. Dime si tú no lo has oído. ¿Tú lo has oído, líder? O sea, decimos, no. Si te cogiste los míos, tú eres que sabes. Van a ser los últimos que te va a coger. Tú lo supiste, ¿verdad? Eso se corresponde con ¿qué? Con una forma de pensar según Dios. Usted y yo sabemos que no es según Dios. Es una manera de pensar que adquirimos, que adoptamos y simplemente hacemos que la gente entienda que así es que yo soy, punto. No te tengo que hablar más nada. Estamos duro en la mesa. A ti no te pasa porque tú eres un hombre de Dios. Pero estamos acostumbrados a eso. Estamos duro en la mesa. ¿Qué es lo que está pasando? Y así es que imponemos el respeto. Piénsalo, ¿cuántas veces no lo hacemos? Usted no, ni él que es un santo de Dios, dele gracias a Dios. Pero muchas veces estamos básicamente en ese formato de comportamiento. Necesitamos a Dios. Esa es la razón por la que el Señor dijo: tienes que presentarte todos los días. Todos los días. Preséntate como un sacrificio que está vivito y coleando. Usted se imagina que usted tuviera que poner una... que era lo que ponían, una oveja en el altar ahí para sacrificarlo, una oveja. Imagínate que tiene que poner una oveja en el altar, pero la oveja está viva. Cuando la oveja la amarran de la pata y ve que le van a prender en candela, la oveja dice: antes que yo arme un show aquí, bájame de aquí, suéltame, a mí me suelta, a mí me suelta. El Señor dice: preséntate, pero como un sacrificio vivo. Así que ya estás viva y el Señor te dice: así mismita viva como tú estás. Cuando te hablan mal, hay una gente que te habla mal y que tú dices: Dios mío, pero es que me hierve. El Señor te dice: quítate la tapa para que bote el vapor. Pero aprende a no reaccionar según el que te está lastimando. Porque la costumbre que tenemos es: me dijiste una cosa, yo te voy a decir algo peor. Me diste duro, yo te voy a dar más duro. ¿Sabes a qué se parece? Al sistema de este mundo. Y así actuamos y así básicamente es como somos. Si me hiciste algo malo, yo te voy a hacer algo peor, tienes que prepararte. No se corresponde con Dios. Es nuestra manera de pensar y ver la vida. Y Dios te dice: tienes que cambiar eso. Ahora, piensen ustedes por un momento. Lo que dice el Señor, dame saludar, estoy esperando que yo te salude. Dios te bendiga, muchachita. Ay, Dios mío, tan hermosa. Quiero que pienses por un momento en esto que te estoy diciendo. La Escritura nos deja saber, es increíble el alcance que tiene el micrófono. Usted ve lo bueno que usa el micrófono bueno. Si me pongo con el de Halo, ahí, mire, ahí, te oye. Ya lo estoy oyendo, Halo, me acerco. Escúcheme. Le estoy diciendo esto porque es importantísimo que interioricemos esta gran realidad. Preséntate todos los días delante del Señor como un sacrificio vivo, santo. ¿Qué quiere decir un sacrificio santo? Nosotros podríamos decir: ay, que no mata ni una mosca. Pero un sacrificio santo lo que significa es que le pertenece absolutamente a Dios. Y además agradable a Dios, que ese es tu culto de todos los días, el que tiene sentido. Así, todos los días vas a tener una situación que te va a hacer alejarte de Dios y actuar otra vez según el sistema de este mundo. Todos los días. No se crean que los van a exonerar un solo día. Todos los días. Sea con esos muchachos que son hijos suyos, o sea con ese señor que es esposo suyo, o con esa señora que es su esposa, o con una vecina, o con un tipo que en el colmado te vendió, ¿cómo se llama? Te vendió una libra de azúcar y tú sabes que ahí no hay una libra. Porque en esta mano yo sé, ahí no hay una libra. Pero ven acá. Fulano, ven a ver. Ahí hay una libra. No, claro que no hay una libra. Y todos sabemos que una libra de arroz y una libra de azúcar no pesa lo mismo. Ok, pesa lo mismo, está bien. Pero, porque es una libra. Pero de alguna manera necesitamos cambiar esta forma en que actuamos. Alguien va a procurar provocarnos de modo que nuestra forma de actuar se aleje de la manera en que Dios quiere que actuemos. Todos los días preséntate delante de Dios. Ahora,
la escritura dice, tienes que transformarte. Dígale al que está a su lado, transfórmate. Pero no como los tipos, de que yo siento que me estoy transformando. Usted no está transformando nada. Deje su teatro y su circo. Usted sabe de dónde que viene la transformación. De la renovación de tu entendimiento. ¿Qué es tu entendimiento? Tu entendimiento es el escenario en donde tú interpretas las cosas. Hay gente a la que alguien le pasa por al lado y no se saluda y dice, tú ves, él priva en cosas. Termina el culto y una gente, imagínese yo, pastora, que veo poco. Le paso por al lado y no, que fue que no lo vi. Estaba este muchacho ahí, que este como Moisés, se parece a Moisés. Ok, dice aquí está, Batman y Robin, tiene que ser Gelson al lado. Te paso por el lado, Moisés. Entonces te paso por el lado y Moisés me dice, me quedé callado porque el pastor después que tiene esa suerita, después que él perdió esa libre y tiene esa suerita de Shane. Tú sabes, te bendigo, tú sabes. Entonces una vez dice, él ahora está muy cosa. ¿Ah? Mira a Jehú. Miren a Jehú. $7 en Temu y él está. Mírenlo. Llevado a su casa, a la puerta de su casa, que no tuvo ni siquiera salir. Pero probablemente Jehú va con esa cabeza. Diciendo, señores, ¿de dónde será que yo voy a completar esos 2,000 que faltan para la renta? Esa niña es una leche especial. Jehú está diciendo, Jehová, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te pasa por el lado, no te saludes. Y dice, después que ellos hicieron el video, piénselo. Ya tienen un aire, hay un aceite. ¿No se te parece a el sistema que teníamos de pensar antes de que amáramos a Dios? Pastora, simplemente cometemos el error de, no, porque, escúchame, cambia la manera en que interpretas. ¿Tú sabes por qué fue que dijeron eso? Ay, pero yo sí le quité la costumbre. El pastor está diciendo eso por mí, fue por ti mismo que lo dije, ¿por quién más? Pues yo se lo mando a decir, lo voy a mandar a decir con alguien, Moses. Dije, seguramente el pastor, ahí dije tirándome por el culto, dije, pastor, fue por mí que usted dijo de eso. Digo, pero mi amor, quería que te mencionara por nombre, fue por ti que lo dije. ¿Y por qué usted dijo eso? Digo, lo dije. Y a usted le dijeron que fue lo que pasó, pastor. Digo, no tengo ni idea de lo que pasó, pero si lo dije era para ti. No sé de qué tú me estás hablando, pero era para ti. Ay, pero, Moses, un hombre viene, oye esto, y el tipo viene a la iglesia que lo invitaron. Y entonces el primer día que viene arranco yo a predicar que cómprale unos productos. Esos cabellos de esa mujer, míralo cómo lo tiene, todo maticado y feo. Ay, pues él asoció que era con él, porque la esposa de él parece que tenía los moños maticados y feos. Entonces dice, es por mí, es a mí. Fue que al pastor le dijeron que yo venía, como que yo le voy a gastar tiempo en un mensaje a un tipo para decirle 2 o 3 cosas. Yo prefiero simplificarme y al final del culto le digo, líder, esa es la esposa suya. Hay unos productos. Yo lo digo a él mismo. Dime si tú me estás entendiendo. No lo digo a él mismo, digo, líder, tan feos los moños de la sierva, tan rullidos. Unos producticos. Yo mismo me pongo en el proyecto ahí, cuente con 500. Pero ponga usted los 6,500 que faltan, que son 7,000 que cuestan. Dime si tú me estás entendiendo. Hay personas. Entonces, eso lo dijo el pastor por mí. Digo, ¿y por quién más va a ser? Si era por usted, líder, que yo lo estaba diciendo. A usted no le sirvió el sombrero, eso le quedó perfecto. Cambie. Si usted está entendiendo. Aquí nadie me está entendiendo hoy. Si usted está comprendiendo lo que le digo, tenemos que cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque esa no se corresponde con Dios. En tus relaciones interpersonales, como tratas a tu familia, la manera en que te manejas en el trabajo, la manera en que administras tu dinero, piénsalo, porque venías con un esquema de allá para acá y vienes al camino del Señor y tú crees que todo te sigue funcionando igual y Dios te dice, ya muchachos, si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que cambiar la manera de pensar. No hay de otra. Hay gente que quiere ver el reino de Dios en su vida, pero quiere seguir pensando como si fuera fuera del reino. No lo vas a lograr. No hay manera. Si sigues pensando igual,
los resultados van a seguir siendo los mismos. Y yo le digo a mucha gente, hay gente que quiere ver el reino de Dios, pero no cambia su forma de pensar. No significa que no sean cristianos, simplemente no van a ver el reino. Lo que pasa es que todos pensaron, salvo los discípulos de los jueves, todos pensaron que ver el reino de Dios es que van a entrar en el cielo. Hay muchísima gente que va a entrar al cielo. Lo único que van a vivir su vida fuera del reino todo el tiempo. No me hagan que no puedo hablar de todo eso, pero lo que quiero sí que me comprendas es esto. ¿Te acuerdas del tipo que te dije que él estudiaba en un seminario? Y esto se lo conté los otros días. Estudiaba en un seminario bíblico. Entonces cada 2 semanas le daba la familia un pasaje para que volara hasta su pueblo. Entonces, él todos 2 años yendo al seminario, le brindaban el sándwich. No quiero. No quiero. Y la azafata dice, bueno, pues está bien. El último día dijo, dame 2. Y al final dijo, ¿cuánto es? Dijo, no, eso está incluido en tu ticket. Yo tengo 2 años rechazándolo cada 15 días. Hay gente que no entiende. No es que no vas a llegar al cielo, simplemente no vas a ver el reino de Dios. Usted quiere vivir en el reino. El problema de vivir en el reino es que las condiciones del reino se hacen reales donde tú estás. Dame contigo, Jesús, que hace mucho no nos sentamos. Estamos a un lado ahí. Oye, volteame esta. Oye, Jesús, déjame, señores. ¿Están captando a Jesús aquí? Mira, aquí, Jesús, conmigo, enfócate. Jesús oró diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Fíjate que Él no dijo, llévanos a tu reino, que es lo que todos nosotros aspiramos. Nosotros decimos, wow, Dios mío, y que tú me lleves. Y Él dijo, venga a tu reino. O sea, Jesús, que sabía, lo que Él decía era, no procuren ir al reino, procuren que el reino venga. Eso parece que se puede dar más rápido. Dime si tú me estás entendiendo. Es posible que tú entres en el reino de los cielos ya al final de tu vida, pero con 89 años, Jesús. Entonces el Señor dice, está bien, 89 años está bien, pero el Señor dice, si ahora, con estos 30 y piquito, tú puedes hacer que el reino baje, hasta los 89 tú vas a vivir las condiciones del reino aquí. Piensa en lo que te digo. Es entonces como que, imagínate que tú fueras, que yo soy un embajador. O tú y yo somos embajadores en la república tal. Nosotros no tenemos que ver con cómo te la finanza de ese país. Desde donde nosotros estamos representando, no tienen que mandarlo de nosotros. Dime si me entiendes. Y si yo me enfermo en ese país, son la gente del país que me mandó quienes tienen que procurar que yo esté sano. Ellos, si tienen que cubrir mis medicamentos, lo van a cubrir. Si me dio una enfermedad que parece que no es curable, ellos dicen, ven aquí que aquí tenemos médicos. Si allá no tienen para eso, nosotros tenemos médicos aquí que te van a tratar todo eso, porque yo lo que soy es un representante. Yo puedo estar lejísimo de mi país, pero a quienes yo estoy representando me respaldan. Jesús dijo, ¿saben lo que tienen que orar? Que el reino venga. ¿Cómo viene el reino? Cuando, la siguiente frase, venga tu reino. ¿Cómo es que el reino viene? Cuando su voluntad se hace aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ¿tú quieres el reino de Dios con sus condiciones en tu vida aquí? Lo que tienes que hacer es su voluntad como se hace allá en el cielo. Hazla aquí. Entonces, inmediatamente la voluntad de Dios se cumple en tu vida como se cumple su voluntad allá en el cielo. Él dice, ese lugar en donde está caminando esa muchachita, donde está caminando ese hombre, ese es mi reino, que está ahí. Entonces, Él hace que las condiciones del reino se cumplan ahí, porque donde su reino está, sus condiciones se cumplen. Eso es tanto así, escúchame, que si de repente
hay un individuo que cometió un delito en un país y él va y se refugia en una embajada. Y esa embajada, escúchame, está en el medio de ese país. Vamos a suponer que hay un individuo que mata a alguien. Oye, qué delito. Y se refugia en la embajada americana. No importa qué tanto deseo tengan la gente de este país de linchar al individuo, no van a entrar, porque entrar es desafiar a la embajada americana y al país que representan, que es Estados Unidos. ¿Qué te parece? De repente el enemigo puede tener todo el deseo del mundo de explotarte. El único problema es que cuando tú estás dentro del reino, dime si entiendes. Así que no importa qué tanto él quiera dañarte, él dice, el único problema es que ese territorio está marcado. Es reino. Así que no importa qué tanto odio te tengan, dice, y no le puedo tocar porque mire qué problema. Así que tu provisión, tu protección y todo lo que tú representas realmente viene del reino al que tú estás representando. Esto que yo estoy diciéndote, todo el mundo lo está entendiendo, pero no se cumple en la vida de las personas solo por esto, escúchame. Porque para que se cumpla, tenemos que transformar nuestra manera de pensar, y nosotros no estamos acostumbrados a pensar según el reino. Estamos acostumbrados a pensar según este mundo. Y si tú me das, yo no me voy a quedar dado. Dime si me entiendes. Fulana no me habla, yo no le hablo. Dime si me estás comprendiendo. Entonces no se puede cumplir el reino, porque el reino comienza a establecerse a partir de que yo tengo una transformación en mi manera de pensar. Ahora quiero que te acuerdes de esto. Jesús llega y comienza predicando y dice, arrepentíos. No, arrepentíos. Jesús no dijo convertíos. Pedro dijo convertíos. Pero Jesús dijo arrepentíos porque el reino de los cielos. La palabra arrepentirse lo que quiere decir es cambia tu manera de pensar. Mira qué curioso. ¿Por qué si el reino se está acercando tengo que cambiar mi manera de pensar? Porque para que el reino que está cerca se establezca, mi manera de pensar no puede seguir siendo la misma. Yo quiero la manera de Dios, tengo que cambiar a la manera de pensar de Dios. Mientras conservo mi manera de pensar, Dios dice, tenemos un problemita. Tu manera de pensar le hace oposición a mi manera de pensar. Ahora, tú y yo tenemos que decidir, Jehú, ladies, qué manera de pensar queremos. Si queremos conservarla de nosotros, lo cual sería soberbia, o queremos decir, Señor, mi manera de pensar, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Yo tengo que venir, entonces, Jehú, en un nivel en donde yo digo, todo lo que yo había tenido como forma de pensamiento tiene que estar equivocado. Dios mío, déjame ponerme, ay Dios mío, fue un filósofo griego que utilizó la expresión, pero Jean-Jacques Rousseau dijo, preséntate como una tabula rasa, una hoja en blanco. Y dile, Señor, aquí estoy, yo ni siquiera tengo una manera de pensar. ¿Qué debo hacer respecto de esto? Yo no sé, dime tú. Dígame si usted me entendió, Jesús. Cuando yo estoy dispuesto a asimilar esa manera de pensar que es la de Dios y esa manera de ver la vida que es la de Dios, Dios dice, la voy a establecer. Y cuando Él la establece, yo todavía no estoy en el medio del asunto. Tengo que, lo que Él me dijo, no solamente aceptarlo, sino comenzar a vivirlo. Porque no es, déjame entender tu voluntad, es hágase tu voluntad. Cuando tú y yo comenzamos a hacer la voluntad, el reino que está cerca, ya no solo está cerca, se establece. Entonces tú comienzas a experimentar una vida completamente distinta. La gente no lo va a entender. Las personas no van a entender de dónde viene tu provisión. La gente no va a saber de dónde viene tu salud. Las personas no van a entender de dónde viene tu gozo en medio de la dificultad. La gente no va a comprender por qué razón todavía, a pesar de que esa persona te lastimó, tú sigues bendiciéndole y orando por ella.
la gente no va a entender. ¿Sabes por qué? Porque el sistema adámico, que es el que nos gobierna, ¿ya entiendes? Básicamente es un asunto que es más simple de lo que suena, pero es real. Ahora, hay tanta gente, y yo necesito que me entienda. ¿Usted cree que me hayan entendido? Usted sí, dice usted. Tanta gente atraviesa esta situación que no llega a terminar de comprenderlo. La gente de transmisión tiene que estar aterrada diciendo, pero por Dios, este tipo no me da la cara, no se preocupe, no se están perdiendo nada. Quiero que me comprendas entonces y voy a ir cerrando con esto. ¿Qué es lo que dice la palabra transfórmate? Me gusta la palabra transformarse. En griego es la palabra metamorfosis. Es el mismo proceso a partir del cual un gusano se convierte en mariposa. Metamorfosis. Es un cambio completo. Dice que experimentemos una metamorfosis renovando nuestra manera de pensar. ¿Qué formas de pensar hay en ti y en mí que no nos permiten experimentar esto? Pastora, escuche el cierre de todo esto. Dice que cuando usted y yo nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento, es cuando podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay creyentes a quienes la voluntad de Dios les resulta una carga. Hay creyentes a quienes la voluntad de Dios les resulta un dolor de cabeza. Pero la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena y eso es una condición. Y dice que es agradable y que es perfecta. Hay algo poderoso en esto. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Primero, la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena. Porque es buena, ¿qué es bueno? Lo que te hace bien. La voluntad de Dios te hace bien. ¿Quiénes sabían que eso es así? Te conviene la voluntad de Dios porque te hace bien. Ahora, la Escritura dice que lo que vas a comprobar es cuál es la buena voluntad de Dios, que tiene dos características. Aparte de buena, es agradable y es perfecta. Lo perfecto quiere decir que Dios no te lo va a cambiar porque no puede ser mejorado. Lo perfecto no se mejora. Lo perfecto está perfecto. Si tú lo mejoraste, quiere decir que todavía no era perfecto. Es interesante que cuando Dios vio muchas de las cosas que había hecho, dijo que era bueno en gran manera, no que era perfecto. Lo que quiere decir es que Dios puso el potencial de seguir mejorando en todo lo que puso. Dios vio al hombre y vio que era bueno. Dios hizo, todo lo que hizo fue bueno, pero debía crecer. Ahora, la voluntad de Dios no es solamente buena, es perfecta. Quiere decir que aquí hay un problemita. Pastor, cuando Dios te dice esto es lo que quiero para ti y tú repruebas la prueba, el examen que Dios te da, Dios te hace pasar exactamente por lo mismo, porque lo que Él tiene para ti no es mejorable, es lo mejor, es lo perfecto. Por lo tanto, lo que Él va a hacer es que te va a hacer pasar por lo mismo, porque Él no va a cambiar su voluntad porque tú hayas reprobado. Él te dice, yo no voy a cambiar, porque lo que yo tengo es un plan que es perfecto. Yo no te voy a decir, ¿sabes lo que hice? Hay gente que piensa, pastora, que al el hombre haber pecado, Dios tuvo que cambiar con un plan B. No, el cordero fue inmolado, ay Dios mío, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el plan era excelentemente perfecto. Dios sabía que el hombre iba a pecar y hay gente que está diciendo, ¿y entonces para qué lo hizo? Porque ¿sabe qué? No se evitan las deficiencias. Solo se trabajan para que se superen. Hay personas que cuando ven, ay, pues no lo haga porque hay que mejorarlo. Mejor vamos a esperar. Dios dice, tíralo. Lo resolvemos. ¿Alguien está entendiendo? A muchos de nosotros no nos gusta. Dios sabía, por eso el cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, ya el sacrificio que les traería perdón estaba hecho. Esto es más difícil de entender de lo que quisiéramos. No lo vamos a complicar, pastora. No, pastora, está bien. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, agradable, pastora, es una percepción. Dígame si entendió eso. Sí, lo agradable es una percepción.
Hay gente a la que no le gustan los camarones. Hay personas que dicen, ay, unos camaroncitos. Hay personas a las que no les gusta el mango. Hay gente que dice, hay personas a las que no les gusta el aguacate. Hay personas que no les gusta el aguacate y dice aguacate. Y hay gente que dice, óyeme, tú me brindaste ese mangú y ahí había un aguacate, arrepiéntete en polvo y ceniza. Eres pecador y Dios tiene que trabajar con tu vida. Porque tú, hay personas que dicen, café, solo segundo líquido después de la sangre de Cristo. Oiga, como líquido solo segundo y es la sangre de Cristo el primero. Hay personas que dicen, es lo mejor, eso del abuelo Billy, solo segundo después de la sangre de Cristo. Escúcheme, yo quiero que me entienda. Hay personas que dicen, yo no sé cómo es que hay gente que bebe eso. Porque es percepción. ¿Sabes qué es lo extraño, pastor? Que cuando renuevas tu manera de pensar mediante la transformación que Dios quiere traer, la voluntad de Dios, que probablemente no solamente es buena, lo cual es una condición, o perfecta, lo cual es un estado final, no, también es agradable. Así que el salmista dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y él decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Decía en el Salmo 63, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y mi gozo. Salmo 43. Hablaba en el Salmo 27 y decía, una cosa he anhelado, he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para inquirir en sus atrios, para inquirir en su santo templo, para contemplar la hermosura de su santidad. Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sabes de qué estaba hablando? De una persona que estaba experimentando la plenitud de Dios y lo encontraba no solamente bueno porque me hace bien, agradable. Ahora necesito que termines de comprender esto. La palabra de Dios te dice, ¿quieres que la voluntad de Dios no solo sea buena para ti, lo cual es? No solo sea perfecta, lo cual es. Necesitas que la voluntad de Dios se convierta en algo agradable para ti. ¿Sabes qué problema tú y yo tenemos? Nuestra manera de pensar no nos deja verlo así. Y necesitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar y tiene que renovarse. Así que al final de todo esto, ¿qué es lo que quiero invitarte a hacer? Que evalúes el repertorio no de conductas, porque tus conductas salen de tus pensamientos. Es la manera de pensar que tú y yo hemos tenido hasta este día que no nos ha permitido experimentar que la voluntad de Dios es agradable. Renueva tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar en relación contigo mismo. Si es que te crees demasiado grande, es bueno que sepas. Salmo 138 dice, la gloria de Jehová es grande y Jehová es excelso en sus caminos. Él atiende al humilde, pero al altivo mirará de lejos. ¿Te crees que eres la última de las gaseosas que hay en el freezer? Tienes que cambiar tu forma de pensar en cuanto a ti mismo. ¿Te entiendes que eres el último plátano del paquete que se maduró y quedó aplastado por los demás?
Deja de pensar acerca de ti como la gente te ha hecho pensar por tus fracasos. Mírate como Dios te ve, que es lo que Dios dice de ti. Entonces terminas escuchando a Dios diciendo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense acerca de sí con cordura. ¿Qué es lo que piensas acerca de la gente que está a tu alrededor? ¿Qué piensas acerca de tus enemigos? Jesús tenía una manera de pensar extraña, pero él era el rey del reino. Gente lo estaba lastimando y maltratando. ¿Y sabes lo que se le ocurre decir? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo hubiera escuchado a Jesús diciendo eso y le digo, espera, que no lo perdonen, que esos saben lo que están haciendo. Pero él, enseñándome a pensar cuando me maltraten, dice, ora para que el Padre los perdone. En ese punto es que yo digo, Señor, como Elías ahora. Siento que me estoy quemando. No, el calor. Yo quisiera que saliera un kamehameha. ¡Ah! Pero no va a suceder. Hay una generación completa que lo entendió. Hay unos que están diciendo, ¿qué será eso? Así que en ese punto básicamente lo que estoy diciéndote es, escucha. La manera en que ves a la gente incluso que te lastimó, ¿es la forma en que Dios lo ve o estás pensando como te enseñaron a pensar? Porque ese canalla. ¿Cómo está tu repertorio de pensamientos? ¿Se parecen mucho a ti? Hay algunos que están diciendo, no, pastor, yo he cambiado mucho. Sigue cambiando. Porque lo que la Escritura dice es que no te hagas conforme a este siglo. Que no sigas actuando conforme a toda la gente que está a tu alrededor. Ten cuidado con los consejos que gente que ni conoce a Dios te da y se vuelven tu parámetro de vida. Cuando te encuentres con personas que de repente vienen a decirte, yo te voy a dar un consejo de qué es lo que tú tienes que hacer, chequea a ver qué tan cerca de Dios está esa persona, porque probablemente lo que te va a decir no se corresponde con la perspectiva de Dios. Sobre las decisiones que tienes que tomar, piensa si están a la luz de las Escrituras. Piensa si el Espíritu Santo va a estar detrás de ti diciendo, sí, hazlo así, que así está bien. Transforma tu manera de pensar, renovando tu manera en que entiendes e interpretas las cosas. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la manera en que entendemos las cosas, en que interpretamos las cosas. La Escritura nos dice, sean prudentes como serpientes, pero sean sencillos como paloma. Hay personas que son definitivamente prejuiciados y de cualquier cosa dicen, me están diciendo esto es por aquello, están diciendo tal cosa por esto y otro. Hay que cambiar. Amados, esa manera que traíamos desde el mundo hasta este lado, es tiempo de que la dejemos. No, lo que pasa es que estoy ofendido. Desoféndete. Devuélvete. Dale para atrás a la cinta. Pero tienes que cambiar. Es que nunca vas a poder entrar en el reino si sigues pensando de la misma manera. Arrepiéntete. Esto fue lo que el Señor dijo. Hay algunos de ustedes que son nuestros invitados que dicen, y hay que ser arrepentido. Tienes que arrepentirte. Porque la manera de pensar que tienes no te va a llevar al cielo. Ni siquiera vas a ver el reino. Sí, pero la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Imagínate si incluso hay gente que dice Señor, Señor y no ha entrado. Imagínate el que ni siquiera. Tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar tu forma de pensar, pero no te creas que esto es solamente para los que todavía no están en el camino del Señor. Hay muchísimos cristianos que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que decir, Señor, cámbiame esta manera de pensar. Hay una persona a quien tienes como enemigo.
Hay un proyecto que estás pensando en donde el Espíritu Santo dice, yo ni siquiera me quiero mirar para allá. ¿Tienes algún asunto en el que tú estás asumiendo una actitud que no se corresponde con Dios? ¿Hay alguien que lastimaste que deberías pedir perdón? El reino comienza estableciéndose en tu vida es con un cambio de pensamiento. No es comenzando a hacer cosas externas que dan la impresión de que estás en el reino. ¿Sabes cómo se llama a eso? Estoy seguro que ni siquiera quieres que te diga, pero te lo voy a decir. Cuando comienzas a actuar como si te hubieras arrepentido, pero en tu mundo interior todavía no se ha dado ese cambio de pensamiento, te conviertes en una persona religiosa que aparenta cosas que no es. Jesús, refiriéndose a estas personas que estaban representados en los escribas y los fariseos, les dijo: hipócritas, limpien primero lo de dentro del vaso para que lo de afuera se limpie. Amados, cambiemos nuestra forma de pensar. Hagamos un reemplazo. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esta actitud? ¿Qué dice Dios de esta conducta? ¿Qué dice Dios de esto? Y si Dios no dice lo que tú dices, toma lo tuyo y di: esto va para afuera. Dios, ¿qué es lo que tú dices? Esto es lo que establezco. Y deja que lo que se establezca sea lo que Dios dice. Renueva tu manera de pensar. Es lo que Dios espera que tú hagas. Cierra tus ojos y vamos a presentarnos delante de Dios por un momento.